Buenas noches a todos. Bueno, vamos a arrancar a hacer un repaso de lo último que vimos la clase pasada, que es en la temática de planificación fiscal y los casos de tax planning. ¿Mm? Ya que es un tema bastante importante para aquellos que tienen que dar la tercera parte y también para aquellos justamente que tienen que dar la parte con menor nota más esto, porque es un tema que suelo tomar, más que nada los casos. ¿Mm? Pero me parece bastante interesante que empecemos a hablar de lo que es el planeamiento fiscal y que demos algunas definiciones para que queden claros, si bien en la clase lo vimos, pero quiero ir más meticulosamente a través de este video. Bien, voy a arrancar con un concepto de planeamiento fiscal o tax planning, o planificación fiscal, como quieran decirlo. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos toda la parte de derecho penal tributario, mencionamos que en el derecho tributario encontramos la elusión y la evasión fiscal? La evasión fiscal es cuando yo utilizaba mecanismos fraudulentos para evitar justamente abonarle al fisco lo que correspondía, o abonar menos de lo que correspondía. Mientras que la elusión fiscal es cuando yo hacía uso de mecanismos legales. Tal vez una interpretación errónea de la ley, pero que la usaba justamente para abonar menos, o cuando encontraba algún vacío en la ley o algún artilugio legal, pero era legal. Esa es la diferencia entre la evasión y la elusión fiscal. En la elusión hay mecanismos legales. Bien, la planificación fiscal justamente está cercana a la elusión. Vamos a decir que es un mecanismo de elusión fiscal. ¿Por qué? Porque es lo que hace el contribuyente en la planificación fiscal. En la planificación fiscal, el contribuyente estructura su economía de forma tal de que pueda abonar menos o no abonar el impuesto correspondiente. Y lo que se llama planificación fiscal internacional, esa estructura la hace a nivel internacional. Es decir, que va a tal vez modificar sus sucursales, sus filiales o alguna sociedad X de forma tal de que pueda gravar sus ganancias en una jurisdicción de menor o de tributación cero. Entonces, lo que se entiende que vamos a decir que planeamiento fiscal es la reestructuración societaria de una empresa o de un contribuyente, a fin de lograr una elusión fiscal y abonar tasa cero o una tasa inferior a la que correspondiese. Y en la planificación fiscal internacional, que es la que nos interesa en la materia, vamos a decir que es un mecanismo de reestructuración societaria de un contribuyente mediante el cual se logra una elusión fiscal a través de asentar sociedades o parte de la estructura societaria en jurisdicciones de baja o nula tributación. Concepto bien claro. Dentro de este planeamiento fiscal o planificación fiscal internacional, nosotros encontramos uno de los mecanismos que es el más común, que se llama treaty shopping, o la traducción al castellano es a uso de convenios. En realidad, si uno lo tuviera que traducir, sería algo así como shopping de tratados. En esta maniobra se hace uso de la reestructuración societaria, pero yo la voy a interponer en ciertas jurisdicciones a mis sociedades, a través de las cuales yo puedo hacer uso de convenios para evitar la doble imposición y lograr una reducción de la carga tributaria. Es decir, que la diferencia que tiene con la planificación fiscal internacional es el género y el treaty shopping es una especie, es que en el treaty shopping yo esa reducción de la carga tributaria la logro a través de los convenios para evitar la doble imposición. O sea que es una reestructuración societaria a nivel internacional que busca reducir la carga tributaria a través del uso de convenios para evitar la doble imposición, que no me hubieran correspondido utilizar si hubiera hecho uso de la real estructura societaria. Es decir, acá se crea algo ficticio para que yo pueda usar ese convenio para evitar la doble imposición. Y en primer lugar yo les traje el caso Eiken, que es el primer caso de reorganización societaria que dio lugar a un treaty shopping. Vamos a repasar el caso Eiken. En el caso de Aiken teníamos a la empresa Aiken Company, que estaba situada en Bahamas y tenía dos sucursales. Una sucursal en Estados Unidos, que era Aiken Inc., y Aiken Sociedad Anónima, situada en Ecuador. Aiken Bahamas tenía el control accionario de ambas empresas, o sea, tanto de la de Estados Unidos como la de Ecuador. Y entre la de Bahamas y la de Estados Unidos se libra un préstamo. Es un préstamo por $2.250.000. Por su parte, Aiken Inc., que es la empresa norteamericana, le abonará cuotas mensuales más un interés del 4%
a la firma de Bahamas, quién es la que le otorgó ese préstamo. O sea que hay una relación contractual entre la firma de Bahamas y la firma de Estados Unidos. Un año más tarde, la empresa de Ecuador crea una subsidiaria en Honduras, Aiken. Y justamente la empresa de Bahamas le traslada o le cede el préstamo a la subsidiaria de Honduras, por lo cual la relación contractual del préstamo ahora quedaba entre Estados Unidos y Honduras, es decir, Estados Unidos, la sede de Estados Unidos, le tenía que abonar las cuotas y los intereses a la subsidiaria de Honduras, que era la titular del préstamo en este momento. ¿Por qué se hizo este cambio de estructura? Porque desde un punto de vista tributario, mientras la relación era Bahamas-Estados Unidos, no había convenio para evitar la doble imposición, por lo cual tenía que pagar el impuesto correspondiente por los intereses abonados y por las cuotas abonadas en el país de la fuente, y me lo iba a tomar como crédito en el país justamente de la residencia. El país de la fuente es Estados Unidos, porque es de donde proviene el pago de cuotas y el pago de los intereses. Y el país de residencia va a ser Bahamas. La alícuota en el país de la fuente era el 35%, es decir, que sobre esos intereses que se pagaban, más sobre esas cuotas que se pagaban, en Estados Unidos la empresa tenía que pagar el 35%. Y en el país de residencia era del 5%. Por lo cual, al tomarse de crédito el 35%, no pagaba nada en Bahamas. Pero entonces había una alícuota final del 35%. ¿Qué pasa en la relación Honduras-Estados Unidos? El país de la fuente sigue siendo Estados Unidos, pero hay acuerdo para evitar la doble imposición entre Estados Unidos y Honduras. En el CDI se dejó expreso que los intereses, para el pago de intereses, hay tributación exclusiva en el estado de residencia, es decir, en Honduras, o sea que tenía que pagar en Honduras, por lo cual no se aplica la alícuota del 35%. Y en Honduras los intereses no estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias, por lo cual no se abona el impuesto a la renta. ¿Qué pasó en este caso Aiken? Cuando la Corte Suprema Norteamericana recibió el caso, lo primero que dijo es: acá es un típico caso de abuso de tratados. La sociedad de Honduras es una sociedad falsa, es una sociedad inexistente, y lo que hizo es rechazar la existencia de la sociedad de Honduras, y afirmar que no debía tributarse en Honduras, que no debía aplicarse el convenio para evitar la doble imposición, porque la sede de Honduras era falsa. De esa forma, Estados Unidos recuperó el pago del 35%. Pero ¿por qué es tan importante este caso Aiken, que es del año 77? Es importante justamente porque creó el concepto de beneficiario efectivo, que luego fue introducido ese mismo año en el modelo de convenio tributario sobre la renta y patrimonio de la OCDE. ¿Se acuerdan que dijimos que la OCDE creaba modelos? Bueno, hay un modelo de convenio para evitar la doble imposición, que es de la OCDE, y en el año 77 incluyeron el concepto de beneficiario efectivo. ¿Qué significa beneficiario efectivo? Significa que yo solamente puedo hacer uso de un convenio para evitar la doble imposición si yo, en el caso de intereses y dividendos, soy el beneficiario efectivo de esos intereses y dividendos. Bien, ¿era el beneficiario efectivo Honduras de esos intereses o dividendos? En este caso intereses, porque no eran dividendos. ¿De esos intereses era el beneficiario efectivo? No, no lo era. Era obvio que era una ficción y el beneficiario efectivo era la sociedad de Bahamas. Entonces no podía aplicar el convenio para evitar la doble imposición. Esa es la teoría de beneficiario efectivo. Y este artículo, o este elemento, este concepto de beneficiario efectivo, en la actualidad existen 3 artículos del convenio para evitar la doble imposición: en materia de dividendos, en materia de intereses y en materia de regalías. En cualquiera de esos 3 siempre está el concepto de que tiene que ser el beneficiario efectivo de las regalías, de los intereses, de los dividendos, el que haga uso del convenio para evitar la doble imposición. Si no es el beneficiario efectivo, no se puede hacer uso de esas cláusulas. El problema del término beneficiario efectivo es que justamente, bueno, acá tenemos lo que acaba de decirlo, es que no hay una definición en los convenios para evitar la doble imposición. ¿Por qué? Porque los convenios para evitar la doble imposición no crean definiciones. ¿Se acuerdan que yo les dije, no hay una definición de residencia, se usa la de cada jurisdicción? Por lo cual cada jurisdicción tiene que crear su concepto de beneficiario efectivo. Por ejemplo, en la actualidad, en Argentina se considera que beneficiario efectivo de una empresa es aquel que recibe efectivamente como mínimo el 25% de la ganancia que se transfiere. Es decir, que si por ejemplo la empresa de Honduras hubiera recibido el 25% de esos intereses, por más de que el 75% restante se les hubiera trasladado
a Bahamas, podría haber hecho uso justamente de ese convenio para evitar la doble imposición. Ujú. Pero lo cierto es que esta forma de determinar quién es el beneficiario efectivo y quién no es muy difícil. No es fácil, sobre todo cuando la firma está en el extranjero. Ujú. Y ese es el problema del concepto de beneficiario efectivo, que está incluido en el convenio para evitar la doble imposición, pero al no estar definido es difícil probarlo. Fíjense en eso, lo que pasó en el caso Prevost. El caso Prevost teníamos dos empresas, una empresa de Suecia y una empresa de Inglaterra, Volvo y Henleys. Ambas, justamente, eran accionistas de Prevost, que vivía en Canadá, una empresa, perdón, que vivía, una empresa que estaba residiendo en Canadá. Es decir, el 51% del paquete accionario de Prevost venía de Volvo y el 49% de Henleys, por lo cual las ganancias de Prevost se repartían entre las dos. El 51% iba a Suecia, el 49% iba a Inglaterra. ¿Qué pasaba? Cuando se transferían esos dividendos, entre Canadá e Inglaterra había un CDI que decía tributación compartida con limitación en la fuente del 10%, por lo cual en Canadá se aplicaba el 10%, si bien la tasa original era del 30%, pero como estaba la limitación establecida en el CDI, se aplicaba el 10%, y como en Inglaterra la tasa era del 20%, se tomaba como crédito el 10% y se pagaba el otro 10%. Había una tributación del 20%. En la relación Canadá-Suecia también había un CDI, que establecía una limitación en la fuente del 15%. En Canadá la tasa era el 30%, pero como estaba la limitación en la fuente, se aplicaba el 15%, y en Suecia la tasa era el 25%, por lo cual se tomaba el 15% como crédito y se pagaba solo el 10%. Por lo cual la tributación entre Canadá y Suecia era de un 25% en total. Teníamos un 20% y un 25%. ¿Qué pasó en este caso? Prevost Canadá creó una empresa llamada Prevost Países Bajos, que estaba en Holanda, obviamente, Países Bajos. Entre Canadá y Holanda había un CDI que hablaba de una tributación compartida con limitación en la fuente del 5%, por lo cual en Canadá pagaba el 5%. Y en Países Bajos estaban exentos. Entre Países Bajos e Inglaterra había un CDI con tributación exclusiva en el estado de la fuente, que era Países Bajos. Y en Países Bajos estaba exento. Y entre Suecia y Países Bajos también había un CDI con tributación exclusiva en la fuente, que la fuente era Países Bajos y estaban exentos, por lo cual no se pagaba nada en Países Bajos. Por lo cual la tributación total, en este caso en particular, tanto para la relación Canadá-Inglaterra como para la relación Canadá-Suecia, terminaba siendo del 5%. Había habido una reducción de la carga tributaria. Pero acá también fue un caso muy particular, porque el Tribunal Fiscal de Canadá, que fue el que investigó el caso, lo que dijo es que, en realidad, mientras que en Países Bajos hubiera algún movimiento, no podía negarse que era el beneficiario efectivo de esos dividendos que se transferían a Países Bajos. Lo curioso de esto es que, por ejemplo, en este caso se demostró que ni siquiera tenía un domicilio establecida la empresa en Países Bajos. O sea, había un domicilio declarado, pero no había una fábrica, no había una entidad establecida. No había un edificio, sino que era un edificio donde generalmente lo que había era un grupo de abogados. Y ese grupo de abogados lo que hacía es recibía los dividendos de Canadá y automáticamente los transfería o a Inglaterra o a Suecia. Y lo que dijo el Tribunal Fiscal de Canadá fue bastante particular, porque dijo, no importa que sea solamente una transferencia, hubo un movimiento físico, y en la medida que haya un movimiento físico quiere decir que la sociedad es existente, y no se puede cuestionar su existencia. O sea que en este caso, fíjense, no se tuvo en cuenta ni siquiera el paquete accionario, ni siquiera se tuvo en cuenta si realmente había dividendos o no había dividendos, sino lo que se tuvo en cuenta es simplemente que mientras haya un movimiento físico, basta para decir que hubo un beneficiario efectivo. Este es el problema del concepto de beneficiario efectivo, que como es un concepto vago y no está definido, cada jurisdicción puede darle la definición que quiera, y no termina de resolver nunca el problema. Bien, acá tenemos un resumen. Dice, el fisco canadiense denunció a Prevost por evasión fiscal, alegando que Prevost Países Bajos es una ficción y que debe aplicarse el principio de beneficiario final. Los principales puntos eran, en el domicilio declarado no había ninguna empresa, Prevost Países Bajos no tenía empleados, y apenas recibía los dividendos de Canadá, los giraba a Suecia y a United Kingdom. La justicia canadiense entendió que aún cuando no se hubiese probado el domicilio de Prevost Países Bajos, el hecho de que tuviera una cuenta bancaria propia y que alguien efectuara los giros de dinero demostraba su presencia en el país. Fíjense
que es justificativo bastante tonto. En realidad lo que se quiso es beneficiar a Privos Canadá. Vaya uno a saber por qué. Generalmente, muchas veces, cuando pasan estos fallos, y lo vamos a ver ahora cuando vemos el fallo Molinos, lo que sucede es que se tiene en cuenta el peso de la empresa en la economía de ese país. Capaz que Privos era una economía, una empresa muy pujante en Canadá, no lo sé, realmente no lo sé, y lo que tuvo en cuenta el Tribunal Fiscal era, bueno, miren, si hacemos esto, tal vez Privos se nos va del país, mejor, ayudémosla, sacamos el fallo a favor. Esto pasa, no es algo que no pasa. Bien, antes de entrar al caso Molinos, quiero dejar algunas acotaciones con respecto al caso Molinos. El caso Molinos fue un caso que tardó muchos años en resolverse. De hecho, se resolvió el año pasado, y el caso data puntualmente del año 2011. O sea, se tardó más o menos 11 años en resolverse. Y esto fue también porque, como digo yo, el caso de Privos, eso pasó en Molinos. Es muy importante Molinos dentro de lo que es la economía argentina, por lo cual hubo mucho miedo a un resolutorio en contra de Molinos. Esto quiero que lo sepan, porque hubo mucho peso sobre este tema. Fue un fallo que tardó muchísimo en resolverse, pero lo cierto es que si se resolvía de una forma contraria, se iba a darle vía libre a la planificación fiscal y la elusión fiscal. Por eso se falló, ya les voy adelantando, se falló al favor del fisco. Pero vamos a ir analizando un poquito el caso Molinos, cómo fue. Molinos tenía dos subsidiarias, una en Perú y una en Uruguay. Ambas le transferían sus dividendos a Molinos Río de la Plata, que es la empresa principal, o la casa matriz. Pero entre Perú y Argentina, y Uruguay y Argentina, en esa época no existía un convenio para evitar la doble imposición. Este caso data del 2004 al 2009. Vamos a hacerlo así. En esa época no había convenio. De hecho, con Uruguay y Argentina hay un convenio para evitar la doble imposición, pero que data del 2011. En ese momento lo que se pagaba en materia de dividendos en Perú era el 5%, había método del crédito, como en Argentina es el 35%, se pagaba el 30% restante, y con Uruguay la cuota de dividendos era el 7%, y como había en Argentina es del 35%, se pagaba el 28%. ¿Esto por qué? Por el método del crédito. Se paga en el país de la fuente y se toma como crédito en el país de residencia. Lo cierto es que Molinos decide crear Molinos Chile. ¿Por qué crea Molinos Chile? Principalmente porque Chile creó una ley que se llama Ley Chilena de Sociedades de Plataforma en el año 2002, y esa ley lo que permitía es justamente a los inversionistas extranjeros que podían establecer en Chile una sociedad para administrar inversiones en el exterior sin tener que soportar el impuesto sobre la renta en materia de dividendos y servicios coligados, es decir, servicios a compañías vinculadas. Entonces lo que dijo justamente Molinos, o lo que vio Molinos, es que como en Chile entre Chile y Argentina había un convenio para evitar la doble imposición, y en ese convenio para evitar la doble imposición se decía que se pagaba en el país de la fuente, y como el país de la fuente iba a ser Chile, no iba a tributar en Argentina, por lo cual solo iba a tributar ese porcentaje mínimo en Perú y Uruguay. O sea, una estrategia espectacular, para decirlo así. ¿Qué pasó en el caso Molinos? No me quiero adelantar. Lo cierto es que la FIP le hizo una determinación de oficio por el impuesto a las ganancias de los periodos fiscales 2004 a 2009. Y hizo la denuncia penal correspondiente. Ustedes saben que en la justicia nosotros tenemos primera instancia, Cámara de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia de la Nación. Salvo que sea un caso provincial, entonces ahí vamos a tener primera instancia, Cámara de Apelaciones, Corte Provincial y Corte Suprema. Pero en los casos de Cava se va directo a la Corte Suprema. En este caso en particular, lo que había suscitado era que lo que alegaba justamente la FIP era que si bien existía un convenio para evitar la doble imposición, y el artículo número 11 de ese convenio, que es el que regulaba los dividendos, decía que se debían pagar en el estado de residencia, la empresa Molinos Chile era una empresa conductora, una sociedad conductora, quiere decir que era una sociedad falsa, que solamente era utilizada a los efectos de justamente lograr esta elusión fiscal. Y basándose en el artículo 2 de la ley de procedimiento tributario, que regula el principio de realidad económica, y dice que el fisco, dentro del ejercicio de sus funciones, siempre tiene que perseguir la realidad económica de los hechos, diciendo que la realidad económica es que las relaciones Perú-Argentina, Uruguay-Argentina y Chile no existen. Fue creado el solo efecto de eludir. Basándose en ese artículo 2, le hace la determinación de oficio, considera a Chile inexistente y le hace el ajuste correspondiente.
Siendo este ajuste apelado por Molinos, Río de la Plata, ¿m? Molinos, como defensa, lo que plantea es lo siguiente. En primer lugar, lo que dice es que hay un convenio para evitar la doble imposición, que es un tratado internacional, y un acuerdo internacional siempre tiene que estar por encima de una ley. Por lo cual, el fisco no podía alegar el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Tributario existiendo un acuerdo en materia tributaria internacional. En segundo lugar, lo que dice es que lo cierto es que los ajustes que hace el fisco los hace en el año 2011. Uh-huh. Y que si Argentina hubiera estado en desacuerdo con ese artículo 11 del convenio para evitar la doble imposición, lo que podría haber hecho es denunciado el acuerdo. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Y de hecho, en el 2015, recién lo denuncia y celebra un nuevo acuerdo. O sea, que lo que dice es, mira, no lo denunciaste ahora, lo terminaste denunciando mucho después, y recién ahí celebraste un nuevo acuerdo. Si vos realmente veías que este artículo 11 te traía un perjuicio, tendrías que haberlo denunciado a tiempo. Y algo que termina diciendo es, el convenio persigue justamente la doble imposición, intenta eliminar la doble imposición, pero nada dice sobre la doble no imposición, por lo cual lo que yo hice no es ilegal. El Tribunal Fiscal de la Nación, que sería la primera instancia de este juicio, en primer lugar, lo que dice es que Molinos hizo un ejercicio abusivo del convenio, habla por primera vez de treaty shopping, dice que el principio de realidad económica que está puesta en la ley de procedimiento tributario es un principio que regula justamente el ejercicio de la actividad del fisco. El fisco tiene que perseguir eso, y que no se puede alegar que porque no está previsto en el convenio no se puede aplicar. Porque el convenio no regula las facultades de fiscalización del fisco. El convenio solo regula cómo tributará en materia del impuesto a la renta y impuesto al patrimonio, pero no las facultades fiscalizadoras del fisco. Y que ese artículo segundo responde a las facultades fiscalizadoras. Y segundo lugar, lo que termina diciendo es que una compañía de conducto nunca puede ser considerada un beneficiario final o un beneficiario efectivo. Por lo cual, si esa compañía de conducto era falsa, debe analizarse la relación como si esa compañía no hubiera existido. Ante esta circunstancia, Molinos apela y llega a la Cámara de Apelaciones. Y ahí la Cámara de Apelaciones vuelve a resolver a favor del fisco. Lo primero lo que va a decir justamente la Cámara de Apelaciones es va a decir la mayoría de los dividendos recibidos por Molinos Chile vienen de Perú y Uruguay. Chile no se quedó con ninguna ganancia de esos dividendos, por lo cual esto probaría que la función de Molinos Chile era crear una sociedad conducto. Más aún teniendo en cuenta la ley de sociedades de plataforma de Chile. En segundo lugar, dice, es verdad que el artículo 11 del convenio para evitar la doble imposición dice que debe abonarse en el estado de residencia de los dividendos, pero que todo artículo tiene que ser entendido de buena fe. Es decir, que no tiene que ser entendido de forma tal de que que será abonado en el estado de residencia para que yo no pague. O sea, no tiene que estar esa intención por detrás. Y que lo que se demuestra en el caso es que esa intención siempre estuvo por detrás de Molinos. Molinos siempre quiso que no pague. También otro de los puntos que dice la Cámara de Apelaciones, que es bastante interesante para tener en cuenta, es que esto es un abuso de tratado. Directamente dice, esto es un treaty shopping. La sociedad de Chile fue creada al solo efecto de abusar del convenio. Y ese criterio que decía Chile, que decía Molinos, que en el caso de que él no hubiera estado seguro del convenio que lo podría haber denunciado, esto lo que quiere decir, lo que dice la Cámara de Apelaciones, no hace falta que Argentina lo denuncie como consecuencia de un uso abusivo, porque Argentina tiene las herramientas de fiscalización. Esa está en la ley 11.683, y con esas herramientas de fiscalización le corresponde a Argentina justamente limitar el uso abusivo, por más de que luego lo haya denunciado y haya incorporado cláusulas antiabuso. Y por último, lo que dice es que la práctica de Molinos es contraria a la finalidad del acuerdo, que era evitar la doble imposición, y no crear la doble no imposición. Nuevamente, Molinos vuelve a apelar, y esta vez apela ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte Suprema siempre tiene un paso previo, que es le pide un dictamen a la Procuradora General de la Nación, que en este caso creo que es Laura Monti, fue la del caso en cuestión.
Laura Monti hace un dictamen a favor de Molinos, que es bastante interesante, porque lo primero que va a decir ella es que no se puede utilizar el artículo 2 porque hay un convenio internacional. Entonces esas facultades de fiscalización tienen que limitarse a lo que dice el convenio internacional. Acá yo particularmente no estoy de acuerdo con ese fundamento porque el convenio no regula las facultades de fiscalización del fisco. Entonces, en realidad, por más de que no esté el artículo 2, en el convenio, justamente el principio de realidad económica no esté en el convenio para evitar la doble imposición, el fisco tiene que perseguir el control de la situación tributaria. El segundo punto que se menciona Laura Monti es que, en realidad, Argentina denuncia el convenio para evitar la doble imposición en el 2015 y que firma un nuevo acuerdo en el 2015 con normas antiabuso y dejando en claro que ese convenio nunca podía crear doble no imposición. Entonces lo que dice es, mira, si en el 2015 dijo que no quería, el nuevo acuerdo decía que perseguía eliminar la doble imposición y no crear doble no imposición, quiere decir que el convenio anterior permitía la doble no imposición. Por lo cual lo que hizo Molinos está bien. En tercer lugar, lo que va a decir Laura Monti es que toda actividad que haga un contribuyente con la mera finalidad de reducir su costo fiscal, siempre que sea un ejercicio honesto, está bien. Entonces lo que hizo Molino no puede ser reprochable. También va a agregar Laura Monti que en el 2003 se hizo un protocolo de enmienda al convenio para evitar la doble imposición que estaba vigente entre Chile y Argentina. Y en ese momento ya estaba en la ley de sociedades de plataforma vigente, por lo cual, si Argentina hubiera querido introducir un cambio, una norma antiabuso, lo podría haber hecho, porque había tomado conocimiento de esa circunstancia, y aún así no lo hizo. Y por último, que Argentina no puede hacer uso de una norma antiabuso que no estaba en el texto de la norma, del convenio para evitar la doble imposición. Porque el nuevo convenio para evitar la doble imposición se aplica desde el momento de su firma para adelante y nunca para atrás, por el principio de retroactividad de la ley. Eso quiere decir que Argentina no puede hacer uso de la norma antiabuso del convenio nuevo. Esto lo dice Laura Monti porque como entiende que el artículo 2 no se aplica, considera que en su efecto el ajuste del fisco tiene que nacer como consecuencia de la cláusula antiabuso, lo cual particularmente considero que es incorrecto porque nuevamente digo, los convenios no analizan justamente las facultades de fiscalizaciones de sus fiscos. Ahora bien, el año pasado, el 2 de septiembre, la Corte Suprema dictó sentencia. Y en esa sentencia, la Corte Suprema dejó en claro ciertos parámetros muy importantes. Se alejó del dictamen de Laura Monti, pero lo que va a decir es, en primer lugar, es que no niega la existencia de una jerarquía normativa entre el convenio para evitar la doble imposición y las leyes internas, pero que son las leyes internas las que regulan las facultades del fisco. Por lo cual no se puede negar que la FIP pueda utilizar ese artículo 2 para intentar lograr vislumbrar la realidad de las cosas. En segundo lugar, que los artículos tienen que siempre ser interpretados de buena fe, por lo cual el artículo número 11 tenía que haber sido interpretado con respecto a la finalidad del convenio para evitar la doble imposición, que era justamente evitar la doble imposición, y no crear una doble no imposición. Eso sería interpretar ese artículo 11 de buena fe. Por lo cual, justamente, se entiende que la interpretación que hizo Molinos fue de mala fe, no de buena fe. En tercer lugar, lo que va a decir, justamente, es que dentro de la legislación local cada estado puede tener normas antiabuso. Y que, por ejemplo, este principio de realidad económica es una norma antiabuso local. Y que, obviamente, estaba bien que la ejerza el fisco. Y lo último que va a decir es que todos los países generalmente tienen una norma como de realidad económica que intentan buscar la situación económica real del contribuyente para ver dónde tiene que abonar. Que lo que intentó hacer Molinos es crear una sociedad ficticia para justamente no abonar en ninguno de los estados. Algo que a mí me gusta contar como nota de color es que la firma Molinos Chile, que si bien existía y uno tenía un edificio físico, ¿no? Como Privos, solamente contaba con 10 empleados, que generalmente eran empleados que iban de Argentina a Chile momentáneamente, es decir, que no tenía empleados propios la sucursal, que las actas de directorio se firmaban generalmente en el Tigre o en San Fernando, por reuniones que hacían, donde se juntaban allí, no se firmaba ningún acta de directorio en Chile, que los directivos de Molinos Chile vivían en Argentina, por lo cual todo esto lo único que hacía era más que nada acreditar el carácter ficticio de la empresa de Chile. Bien, dicho esto, me toca ahora hablar un poquito de BEPS. Esta es una pregunta que suelo hacer en el examen,
Así que voy a ir muy puntual sobre esto. Bien, ¿qué es BEPS? BEPS es un programa o un proyecto de la OCDE que fue solicitado por el G20. Como consecuencia de estos casos de planificación fiscal, lo que encontró el G20 es que se estaba erosionando la base imponible de los países, en los países donde deberían tributar realmente las empresas, y se trasladaban los beneficios a jurisdicciones de justamente baja o nula tributación. Sí, eso es lo que significa BEPS. Base Erosion and Profit Shifting. Erosión de la base imponible y traslado de beneficios. El G20 le dice a la OCDE, che, investigame esto, en el año 2011, y la OCDE va a crear un plan que se llama justamente BEPS, que tiene 15 acciones. Cada acción analiza un tema distinto que da lugar justamente a, por ejemplo, a ese traslado de beneficios y erosión de base imponible. Por ejemplo, la acción 1 hace lugar a economía digital, pero cada acción analiza un tema. La acción 2 analiza los intangibles, la acción 3 analiza el otorgamiento de beneficios fiscales especiales, pero por ejemplo nosotros en este momento nos interesa la acción 6, que habla del uso abusivo de convenios internacionales. Todas esas acciones terminan con un informe final, en donde los miembros de la OCDE o del Comité de Asuntos Fiscales, que dijimos que Argentina es miembro del Comité de Asuntos Fiscales, terminan haciendo un informe final y terminan proponiendo ciertas medidas. Esas medidas se clasifican en 3. Estándar mínimo, enfoques comunes o mejores prácticas. Estándar mínimo son las que tenés que comprometerte sí o sí a cumplirlas y que te van a venir a monitorear para ver que la cumplís. ¿Cómo se monitorea? A través de un peer review. Se le asigna a un país otro país. O sea, cada país controla a otro país, así sucesivamente. Y se clasifican entre verde, si está todo ok, amarillo, si hay que establecer ciertas modificaciones, o rojo, si está todo para atrás. Y eso sale publicado en la página de la OCDE una vez por año. El segundo nivel es enfoques comunes. Acá es un compromiso intermedio. Es un compromiso que te dicen, che, dale, intentá cumplirlas porque pronto las vamos a transformar en estándar mínimo. Todavía no lo son, pero andá dándole bolilla porque se van a transformar en estándar mínimo. Y por último están las mejores prácticas, que son meras recomendaciones. La intención es que dentro de las 15 acciones, algunas medidas son estándar mínimo, otras son enfoques comunes y otras son mejores prácticas. Y que en un futuro todas las medidas sean estándar mínimo. Pero empezamos de a poquito. Empezamos con algunas son estándar mínimo, otras son enfoques comunes y otras son mejores prácticas. O casualidad, que la acción 6, que es la de abuso de convenios, es estándar mínimo, por lo cual Argentina tiene que cumplir sí o sí siendo miembro de la Comité de Asuntos Fiscales. ¿Qué dice esta acción 6? Que para evitar los conflictos y el abuso de convenios, en primer lugar, en el encabezado del convenio tiene que declararse de forma expresa que los convenios intentan eliminar la doble imposición, pero también no crear doble no imposición. Después tiene que incluirse como mínimo una norma antiabusos para limitar los beneficios, y por último implementar el procedimiento de acuerdo mutuo para resolución de controversias. ¿Qué quiere decir esto? Primero, dejar en claro que no estamos a favor de la doble no imposición. En segundo lugar, una de las normas antiabusos. Justamente la OCDE propone 3, que las vamos a ver ahora. Y por último, implementar un procedimiento de acuerdo mutuo para resolución de controversias. ¿Esto qué quiere decir? Establecer un mecanismo para el caso de que tengamos dudas sobre la aplicación del convenio para un caso en concreto. Y que podamos debatir, che, mira, me está pasando esto, y que haya como un tribunal de resolución. O sea, tiene que estar bien creado esto de resolución de conflictos. Algo para dejar en claro, Argentina en todos sus acuerdos para evitar la doble imposición tiene un acuerdo mutuo para resolución de conflictos. Siempre lo ha puesto. Entonces ese no ha sido un problema para Argentina en el día de hoy. Con respecto a las normas antiabuso, se proponen 3. La cláusula de limitación de beneficios o cláusula LOB, la cláusula Principal Purpose Test o PPT, y la cláusula de no discriminación. Es importante dejar en claro que la cláusula de limitación de beneficios, que es Limitation of Benefits, por eso LOB, la cláusula de limitación de beneficios es solo para sociedades, es solo para personas jurídicas y no para personas físicas. Por lo cual siempre se acostumbra a que esté primero y antes que nada la cláusula PPT, que se aplica para ambos, para personas físicas y jurídicas. Esta cláusula PPT lo que incluye es un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento subjetivo es que la intención de esta cláusula, que está ahí explícita,
es que si encontramos que alguna empresa o algún sujeto está haciendo uso del convenio solamente para tener una reducción en su carga tributaria o tener una carga tributaria cero, es decir, que podamos descubrir que la intención real haya sido esa, no se le aplique el convenio. Entonces, nosotros decimos que esta cláusula PPT tiene dos elementos. Un elemento objetivo, que es la obtención del beneficio, como uno de los propósitos principales de la operación, o sea, descubrir la intención, y un elemento objetivo, que es el resultado, que realmente se puede demostrar que obtuvo una baja en su carga tributaria, o que obtuvo justamente una reducción en su carga tributaria, una carga tributaria cero, lo cual contraríe la finalidad del convenio para evitar la doble imposición. Entonces, el elemento subjetivo es la intención, el elemento objetivo es demostrar que realmente se intentó lograr ese beneficio. Entonces, esa es la cláusula PPT. La cláusula LOB es una cláusula un poquito más técnica, porque en realidad lo que exige es que se cumplan ciertos requisitos para que un contribuyente pueda aplicar a los beneficios del convenio. La condición es que la persona sea una persona calificada. Una persona calificada es justamente una persona que cumpla con esos requisitos, y como nosotros lo que decimos es justamente es una cláusula que está relacionada con las sociedades. Lo que se intenta es justamente establecer un mínimo, dije muchas veces justamente, establecer un mínimo o un porcentual de capital que tiene que tener esa sociedad que va a obtener el beneficio respecto de la verdadera beneficiaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros encontramos que la sociedad es una intermediaria, lo que exige la cláusula LOB es que por ser intermediaria no le hacemos caer el convenio para evitar la doble imposición, siempre que por lo menos el 25% de las ganancias de la firma final provengan de esa intermediaria. Tiene que tener el 25% del capital final de las ganancias de la firma final. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que hay un convenio entre Argentina y Francia, ¿no es cierto? Donde está la cláusula LOB. Entonces, la empresa Molinos le traslada dividendos a Molinos Francia. Entonces, esto es un supuesto. Pero en realidad nosotros sabemos que Molinos Francia luego se lo va a trasladar a Molinos Noruega. Si nosotros demostramos que las ganancias de Molino Noruega, por lo menos el 25% de las ganancias de Molino Noruega, dependen de Molino Francia, va a poder utilizar el acuerdo. Porque ahí estamos demostrando que no es una ficción Molino Francia. Participa del comercio con Molinos Noruega. O si se demuestra que 25% del capital de Molinos Noruega pertenece a Molinos Francia, o viceversa. Tiene que haber una conexión entre ambas empresas. No puede ser justamente una empresa ficticia. ¿Qué elementos tiene en cuenta justamente para determinar que es una persona calificada? Bueno, que la empresa tenga ganancias, que esas ganancias estén relacionadas con la beneficiaria final, y que la empresa tenga un capital en donde participe la beneficiaria final, pero no sea la total titular de todo el capital. O sea, por ejemplo, en el caso de Molinos Chile, el 99% del capital de Molinos Chile es de Molinos Argentina. Era cantado que era una ficción. ¿Está bien? Pero en cambio, si fuera solamente el 25% y el otro 75% sea de otras empresas, tal vez la ficción no se podría haber sostenido un poco más. ¿Está bien? Entonces, los dos requisitos para cláusula LOB es participar del capital de la beneficiaria final en un 25%, perdón, de las ganancias de la beneficiaria final en un 25%, y el segundo requisito es que el capital no sea el 100% de la beneficiaria final. Generalmente se ponen los porcentuales en ¿cómo se llama? En el convenio. Argentina siempre pone con respecto a las ganancias el 25% como mínimo, y en respecto a la participación societaria que no tenga más del 40%. Es decir, que si la empresa tiene, no sé, el 60 o el 70, ya se empieza a pensar si puede ser una ficción. La cláusula de no discriminación ya la conocen, es la famosa de que ninguno entre los estados tengan un trato equitativo y que no haya un trato menos favorable. Lo que busca este convenio es que Argentina no negocie con otro digamos, país mejores condiciones que las que tiene con
el país que está firmando un nuevo acuerdo. Esto quiere decir que siempre tiene que tener como el mismo margen de negociación. ¿Para qué? Para no provocar discriminación entre países. La finalidad es que Argentina trate a los otros estados, o que un estado trate a los otros estados de forma equitativa, y no que haya un trato menos favorable al otro. Esto generalmente se logra por rangos, eh, por rangos, no sé, de porcentuales, por ejemplo, en dividendos, cuando se pone la limitación de la fuente, Argentina siempre tiene que intentar negociar o el 5 o el 10, o máximo el 15, pero nunca le va a poner un estado del 2 o el 40. O sea, siempre tenemos un margen de acción. Si nosotros no saliéramos mucho de ese margen de acción, podríamos hablar de que hay una discriminación. Pero generalmente se pone en todos los convenios que que ninguno de los dos países puede negociar mejores cláusulas que las que están en ese convenio con otras jurisdicciones, y si eso fuera así, el Estado parte del convenio puede exigir esas nuevas condiciones, esas mejores condiciones. La intención es que no haya ninguna discriminación en concepto de nacionalidad, de establecimientos permanentes, de deducciones, etc. Acá tenemos los convenios que incluyen estas cláusulas. México y Chile y Emiratos Árabes tienen la PPT, la LOC solo Chile y México, y la de no discriminación está en muchísimos países: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza, Brasil y Canadá. Miren qué losco que después de lo que le pasó a Argentina con Chile, en el nuevo convenio tengo la PPT y la LOC, no pusieron una sola, pusieron dos, para estar bien seguros de que no iba a volver a pasar lo mismo. Bueno, hasta acá ha sido el repaso. Después venía lo del Tribunal de Moralidad, pero no voy a hacer repaso sobre eso, simplemente sepan qué es. Mi intención era que repasen el tema de los casos, que es muy importante, y que repasen el tema de las cláusulas. Cualquier duda que tengan, me escriben nuevamente. Y bueno, ya me despido, les digo éxitos en el final, nos estamos viendo, y acuérdense que ya el día lunes se pueden empezar a inscribir. Hasta el final, y bueno, estudien, no dejen de estudiar. ¿Está bien? Hasta luego.